Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias, Padre, por permitirnos llegar a este momento. Amén. Gracias por esta oportunidad de compartir el Evangelio con tus hijos, Señor. Gracias por darnos la sabiduría y entendimiento, Señor. Te pedimos que los hermanos y los que nos están escuchando, al escuchar el mensaje, puedan reflexionar y tomar decisiones para salvación, Señor. Gracias una vez más. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. La última vez que estuvimos aquí estuvimos estudiando acerca de la experiencia de Abraham, la experiencia de Lot, como una decisión le costó a Lot la vida de su familia y la espiritualidad de sus dos hijas. Sí. Y es un poco triste que si no tenemos en cuenta y no tenemos cuidado cómo tomamos nuestras decisiones, años más tarde las consecuencias van a encontrarse con nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y todo, como dice la palabra de Dios, todo tiene que ser considerado en mucha oración. Nada debe ser tomado a la ligera, todo debe ser con mucha oración y el deseo de que Dios nos guíe. Amén. Ok, el capítulo que vamos a estar estudiando hoy en el libro de la ciudad al campo se llama las instituciones como centro de colonización. Las instituciones como centro de colonización. ¿Sí? Ahora, el contexto de ese capítulo es hablando acerca de personas que se estaban mudando a lugares donde habían universidades, donde estaban las publicaciones adventistas, y básicamente estaban creando pequeñas colonias, ¿no? Pequeños pueblitos al lado de esos centros de institución, sea universidad, sea publicaciones, sea sanatorios. Estaban creando pequeños pueblos, y ella mandó una carta hablando acerca de esto. Entonces, básicamente este capítulo está más o menos tratando con esa situación, y nosotros estamos buscándole el aspecto espiritual de cómo nuestra vida en el campo, cómo este capítulo puede ayudarnos o afectar nuestra vida en el campo. ¿Sí? Entonces, quiero comenzar con una cita que está en el capítulo, y es esta. Los árboles plantados que en forma demasiado apretada no prosperan. ¿Qué es eso? Si están muy apretados, no van a crecer. Si plantamos las plantas muy apretadas, no van a poder crecer. Es igual con nosotros. Sí, el árbol debe tener cierta distancia para que las raíces puedan obtener los nutrientes de la tierra. Al igual, cuando siembras una planta, usualmente le tienes que dar un cierto espacio. Si no, uno crece más y el otro crece menos. Cuando uno planta, vamos a decir remolacha, que es algo fácil de sembrar. Cuando uno siembra remolacha, lo que sucede es que una remolacha crece uno se desarrolla más que el otro, y es porque puede absorber más nutrientes. Entonces, si sacas uno y dejas uno, vas a ver que el otro empieza a tomar el tamaño regular. El que le sacas los que están alrededor y dejas uno, ese uno va a crecer. Va a empezar a desarrollarse. Sí, porque ya entonces tiene nutrientes. Cada sección del suelo tiene ciertos nutrientes, y esos nutrientes en esa sección solamente pueden nutrir hasta cierto punto. Entonces, si tienes más demanda de nutrientes que lo que tienes nutrientes, entonces alguien va a salir perdiendo. Entonces, lo que la sierva de Dios, y me gusta porque la sierva de Dios está usando un ejemplo que sucede siempre en las naturalezas. Cuando vas al campo y sales entre los árboles, vas a ver que los árboles más fuertes y más grandes son los que llegan a tener el sol allá arriba. Mientras los chiquitos acá abajo están debatiendo, están luchando, las sombras de los árboles grandes no los dejan crecer.
Pero si agarras ese árbol y lo trasplantas a otro lugar, está feliz, Sí, tiene todo el sol, toda la lluvia. ¿Ah? Sí, se ve vigoroso. Se ve vigoroso, grande. sí, así es. Entonces es la misma idea. Entonces la sierva de Dios está diciendo que está tratando de traer este mismo aspecto a la vida espiritual. Ahora, ¿cómo podemos resolver esta situación? Y hablamos de eso un poquito, pero ¿cómo podemos resolver la situación de un árbol que está sufriendo a causa de falta de nutrientes? ¿Qué es lo mejor hacer? ¿Lo matamos? ¿Lo dejamos? Lo hacemos que crezca, lo mantenemos, le quitamos lo que le está afectando alrededor y lo dejamos que crezca. Ok, si tienes tres, vamos a decir 2 árboles que están sembrados juntos, ¿cómo podemos resolver la situación? Porque uno va a crecer y el otro no va a crecer. Hay que separarlos, hay que separarlos y dejar o ponerlos en lugares separados para que si lo ponemos en lugares separados, los dos pueden crecer porque están separados. Sí, hay que trasplantarlos, ¿verdad? Solo trasplantamos de donde está a un lugar aparte donde pueda entonces absorber los nutrientes. Entonces eso se aplica igual a la vida espiritual del individuo. Y para aquellos de ustedes que pudieron leer el capítulo van a ver que vez tras vez ha estado hablando acerca de eso. Nuestra vida como cristianos es una vida movida, es una vida dinámica. Si no estamos dinámicos, vamos a perecer, no vamos a poder desarrollarnos. Entonces, quiero que vayamos a Marcos capítulo 16, 15 y 16. Ahí nos avisa, nos lleva de nuevo a nuestro propósito, la cual sí tenemos. Como individuo y como pueblo de Dios, nosotros tenemos un propósito. Marcos 16, 15, 16, ¿verdad? Marcos 16, 15 y 16. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. He aquí el llamado y he aquí el envío, ¿verdad? Cristo está diciendo que id. ¿A dónde? A predicar el evangelio. ¿Verdad? Todas partes del mundo a predicar el evangelio, ¿verdad? A todo el mundo. A todas partes del mundo y predicar el evangelio. Si podemos ponerlo ese es nuestro mandato. Nuestro mandato es de darle las buenas nuevas, o el evangelio, ¿no? Que son buenas nuevas, al mundo. Al mundo. Ese es al final del caso. Si nosotros no estamos decidiendo mudarnos hacia el campo con el objetivo de escondernos, ¿podemos escondernos y predicar el evangelio? No, ¿verdad? No se puede. No, el motivo de ir al campo no es de esconderse, es de encontrar un lugar donde podamos desarrollarnos espiritualmente. Y hay que hacer eso bien claro, porque eso es como lo que se da a entender, que al irse al campo o a las montañas, como le dicen, nos estamos escondiendo y ese no es el propósito, no es esconderse. Tienes que ser la luz donde quieras que vayas. Amén, amén. Y eso es lo que hemos venido diciendo desde el principio de este programa, que hay un balance, hay un propósito en ir al campo y no es el de esconderse. No podemos esconder la luz que Dios nos ha dado debajo de un almud. Tenemos que brillar, tenemos que enseñarle, ¿sí? Entonces, dice aquí esta cita, dice, muchos de los miembros de nuestra iglesia grandes hacen muy poco y comparativamente nada. Podrían realizar una buena obra si, en vez de hacinarse, se dispersasen por lugares donde todavía no se ha penetrado la verdad. Lo voy a leer otra vez. Muchos de los miembros de nuestras iglesias grandes hacen muy poco o comparativamente nada. Podían realizar una buena obra
si en vez de hacinarse, se dispersasen por lugares donde todavía no ha penetrado la verdad. So, básicamente, y eso es lo que estamos hablando en el capítulo. En el capítulo, la sierva de Dios está hablando acerca de personas que se agolpan en una sola iglesia porque la iglesia tiene un programa X o B, o porque hay una escuela adventista, una universidad adventista. Todos tienden a apiñarse en esa iglesia. Todos vamos a esa iglesia porque esa es la iglesia donde está. Vamos, por ejemplo, y no por nada, simplemente decir Oakwood University, la Universidad de Oakwood o la Universidad de Andrews. Muchas personas tienden a mudarse, toda la familia, mamá, hijos, van a mandar a los hijos a la universidad y todos se van para allá. Llevan a los niños chiquitos y mandan a los niños a la academia y todos quedan mudándose en el área para ellos beneficiarse de la educación. Pero está diciendo aquí que si personas que van a iglesias donde hay muchas personas, se aplica la misma enseñanza que estamos hablando acerca de árboles que están en un solo lugar. Sí. Van a sufrir de crecimiento, van a sufrir de nutriente espiritual, porque no hay mucho que sepan. Lo único que van a hacer ahí es ir y ver los programas. Entonces, salir y solamente estar viendo los programas, empiezas a sufrir de obesidad espiritual, porque recibe y no estás haciendo. Dice que no hacen nada. Entonces, perdón. Dice que no se hace nada si estás acumulado en un lugar, porque hay muchas personas haciendo muchos trabajos. Entonces, no vas a estar haciendo mucho. Entonces, eso no es bueno para tu salud espiritual. Necesitas crecer, necesitas estar integrado, haciendo obras. Amén. Entonces dice que harían mucho mejor si se dispersaran, si fueran a una iglesia donde no es tan grande, ¿verdad? Donde hay más necesidad, más necesidad de ayuda. La conveniencia, ¿no? Porque si vives en un lugar y todo está cerca, entonces la iglesia te queda cerca, esa es la iglesia que vas a ir, entonces como un poco muy difícil para las personas. Es verdad, una de las causas por las cuales vamos a esa iglesia, porque hemos llegado a un punto donde queremos ser entretenidos. Queremos ir a la iglesia y tener un buen programa de sábado y salir gozosos porque escuchamos un buen sermón o vimos una buena escuela sabática o algo así, o comimos una buena comida, y se nos olvida que ese no es nuestro propósito como pueblo de Dios. Nuestro primer llamado es a predicar el evangelio. Entonces, si nosotros estamos en una iglesia donde todos los jugadores están ocupados, es como viendo un juego de fútbol, todos están ahí viendo el deporte y los otros están sentados arriba, y lo que empiezan a hacer, lo que básicamente, estoy usando esto porque sé que muchas personas más o menos se conectan con eso, no es mi particularidad, no lo veo, pero las personas que están arriba y usualmente los que están viendo el partido critican a todos. Critican al portero porque perdió la pelota, critican al delantero porque no le pasaron bien la pelota, critican al defensa porque dejó pasar al delantero y lo metieron. O sea, siempre tienen algo para criticar, pero no se dispone a ir a jugar, a ver si puede hacer una diferencia. Es lo mismo, muchas veces cuando estamos en iglesias grandes, entramos en la tendencia a criticar. Criticamos al pastor porque no tiene un buen sermón, criticamos al anciano porque mencionó algo que no me gustó, o tendemos a criticar en vez de ayudar. Entonces, crea problemas. Entonces está diciendo que es mejor ir a lugares más pequeños. Dice, no es el propósito de Dios que sus hijos formen colonias o se establezcan juntos en grandes comunidades. Los discípulos de Cristo son sus representantes en la tierra y Dios quiere que estén dispersos por todo el país, en pueblos, ciudades y aldeas, como luces en medio de las tinieblas del mundo. Han de ser misioneros para Dios, que por su fe y sus obras atestiguen
que se acerca la venida del Salvador. ¿Ah? ¿Está clarito? Clarísimo. ¿Verdad? Miren, esta es interesante. ¿Qué tal si hablamos acerca de que nosotros somos la sal del mundo, verdad? Ahora, para aquellos de ustedes que cocinan, vamos a decir si estuviéramos cocinando, no sé, una quinoa. ¿Ah? Estamos cocinando un plato de quinoa, agarramos una cuchara de sal y lo ponemos en una esquinita de la quinoa y lo dejamos cocinar. ¿Cómo va a salir esa quinoa? Sin sal. Sí, en esa esquinita va a Nada estar más. demasiada sal. Y en los otros lugares, nada de Nada de sal. sal. Solo lo que hay que hacer es que hay que dispersar Revolver. la sal y después revolverlo para que se revuelga con la quinoa ahí. Entonces sepa de un resalte al sabor. Entonces lo que está diciendo es, si nosotros somos sal, y la sal es un preservante natural, si vamos a preservar, tenemos que combinarnos con lo que vamos a preservar. Sí. Y no estoy hablando de combinarse, de ir a practicar lo mismo que practica el mundo, sino de que tu influencia para bien seas tú una bendición para aquellos que te rodean. Que tus prácticas, tus pensamientos, tu vida espiritual sea notable. Hay un propósito alrededor de todo esto, y es el propósito de mudarte al campo. No es solamente para proporcionarte, vamos a decir, por ejemplo, comida para ti o tu familia. A todo esto hay un propósito, es que seas una influencia para el mundo, que le hables de Cristo a otros, que traigas a otros a Cristo también. Así es importante, ese es el propósito de nuestra vida. No de te la puedes iglesia. aislar, No. no puedes, no es el propósito de Dios aislarte. No. Y colonizar tampoco. O sea, Dios no quiere que un grupo de personas estén en un solo lugar mientras otros carecen de presencia adventista. Lo que Él quiere es que su pueblo, y esa es una de las cosas que tenemos que considerar antes de mudarnos al campo, es, ok, donde voy, hay iglesia adventista, hay obra para hacer. Las iglesias que están cerca son grandes, son chiquitas, necesitan ayuda, puedo yo ir a ayudar ahí, puedo comenzar un nuevo grupo. Puedo establecer estudios bíblicos en mi casa y invitar a mis vecinos. Todas estas cosas son cosas que tenemos que tratar de coordinar en nuestros planes antes de mudarnos hacia el campo. Pero al mudarnos hacia el campo tenemos que tener en mente de que no es para colonizarse, no es para ir y vivir un grupo de personas aislados, es para ir a un lugar donde puedas tener la paz para crecer espiritualmente con Dios y la oportunidad de ir e influenciar a aquellos que están a tu alrededor. Yeah. Seguimos. ¿Cómo escoger dónde mudarse? Lo primero que hay que hacer antes de escoger dónde mudarse es que orar. La oración. Orar. Yeah. Y que Dios guíe. Yeah. Sin eso no podemos movernos. No, es súper necesario que cada una de nuestras decisiones sea guiado por la oración. Dios tiene que abrir las puertas, Dios tiene que guiarnos porque Él sabe dónde nos quiere. Él sabe dónde quiere usar nuestra influencia. Usualmente nosotros cuando decidimos mudarnos, queremos mudarnos donde podamos tener la conveniencia de las escuelas o del Walmart o de las tiendas. No queremos mudarnos en lugares donde no tenemos ese alcance. Pero Dios sabe dónde Él nos quiere. Entonces tenemos que poner eso en oración y dejar... Y tener un corazón de obediencia. Porque amén. Después que oras, Amén. Dios te va a revelar. Y muchas veces no es lo que nosotros queremos. Entonces allí es donde entra la obediencia hacia Él. Amén. Dice, elegid una localidad donde tengáis oportunidad de hacer brillar vuestra luz en medio de la oscuridad moral. Básicamente no nos mudemos donde hay muchos adventistas, sino mudémonos en un lugar donde hay falta de personas que conozcan lo que nosotros conocemos. Y entonces ser una luz. Ahora, allí la sierva de Dios dice algo muy interesante, que se unan dos familias
que amen las almas, que amen el Evangelio y que sean espirituales, que se unan y se muden afuera, hacia que compren juntos o edifiquen juntos, entonces se vuelvan misioneros en donde están. Si no hay nada de malo en 2 o 3 familias, No, ya es no. cuando hay comunidad. Es una comunidad, y Yes. con el unirse en 2 o 3 familias, sí, pueden ir y comprar un local, tal vez no lo pueden comprar solo, pero su misión ahí debe ser evangelizar. Evangelizar. Debe ser evangelizar. No ser egoísta, no para mí, No, sino debe ser pensar compartir. en el mensaje, en la salvación de otra persona. Es que el evangelio no puede ser No. egoísta. No. Por ejemplo, la naturaleza nos enseña, cada vez que tú vas a la naturaleza y ves un estanque de agua que no está corriendo, que está ahí, Se no- daña. huele feo, Ujú. no tiene plantas verdes y tiende a tener cosas que no son muy apelantes a los ojos. Sí. Pero un rillito que va corriendo siempre está llevando agua limpia, siempre hay algo creciendo a sus lados. Otro ejemplo, el mar muerto. Mm. Es el único que no comparte y está muerto. Ujú. So, es importante que compartamos el Evangelio. Dice, así como recibimos, así tenemos que dar. O sea, el Evangelio es un Evangelio que entre más das, más recibes. Más recibes. Entre más das, más recibes. Dice, muchas familias que con el fin de educar a sus hijos se trasladan a lugares donde están establecidas nuestras escuelas mayores, prestarían mejor servicio al maestro quedando donde están. Debieran animar a la iglesia a la cual son miembros a establecer una escuela primaria donde los niños de su seno puedan recibir una educación cristiana completa y práctica. Entonces sería lo ideal. Sí, y o sea, si vamos a regresar al plan original, el plan original, de acuerdo a la sierva de Dios, en el libro de educación, era que cada iglesita tuviera su escuelita. Sí. Y los miembros de la iglesia mandarían a sus hijos a esas escuelitas. O sea, no era que tuviéramos mega iglesias, en ningún lado a nosotros se nos llamó a tener mega iglesias, era iglesitas en todos lados donde podamos llevar la luz. Y está diciendo, en vez de tú mudarte a un lugar simplemente por la conveniencia de la escuela, dice, evítale ese problema al profesor en la escuela grande. Sí. Quédate en tu iglesita chiquita y anima a esa iglesia a que abran una escuelita. Y manda a tu hijo a esa escuelita donde puedan entonces recibir una educación cristiana. Qué bendición sería eso para muchas amén. familias. Amén. Porque lo económico sería una muy buena opción Sí, para la familia. En lo espiritual también. también. Y el niño no tendría que estar viajando lejos ni tendrán que mudarse. Y algo interesante es porque cuando uno lleva al niño, y no tengo nada en contra de la educación adventista, pero cuando uno no tiene dinero, yo veo muchas personas que están luchando para pagar Sí. la mensualidad de la escuela adventista porque no son baratos. No. Si todas esas familias se unieran y contrataran a un maestro tal vez retirado que está en la escuela, y usualmente es interesante porque en cada iglesia hay un maestro o una persona profesional retirada. Entonces ellos pueden dar las clases a los niños y se le puede dar una suma de dinero a esa persona para que eduque a los niños. Y la iglesia tendría su propia escuelita a la cual, bendiciendo a Dios, pueden venir otros niños de la comunidad y unirse a esta escuela. ¿Tú te imaginas? Crecería porque hay muchas oportunidades en escuelitas chiquitas. Amén. Amén. Entonces yo creo que esa es una de las cosas y ella lo dice, ¿no? Considérenlo. En vez de mudarse a un lugar por conveniencia de escuelas, simplemente anima a tu iglesita, anímalos a que puedan tener
una pequeña iglesia, una pequeña escuela. Una pequeña escuelita. Escuelita Sería en la- muy bonito, Ya. muy lindo, sería un crecimiento espiritual tanto como para los padres como para los niños. Y dentro de las cosas Y- de las cuales se nos dice. Sí, sería muy bueno, muy buena opción que casi no se escucha que se esté haciendo dentro de las iglesias. Ajá, Yo creo que especialmente. por tiempo, la gente no tiene tiempo, todo el mundo anda corriendo, el trabajo, otro. Bueno, y esa es la cosa, o sea, es lo que estamos tratando de evitar, o sea, cuando estamos mudándonos a escasas iglesias pequeñas. Las iglesias grandes usualmente tienen una dinámica muy diferente, pero las iglesias pequeñas hay necesidad de obreros, hay personas deseosas de trabajar y la educación de bonito. nuestros niños es importante. Es muy importante. Ahora, se puede contar las iglesias con una mano que tienen una escuela que pertenece a esa iglesia. Wow, Especialmente entonces entre los latinos. falta líderes que digan, bueno, vamos a hacer esto Ujú. y tengo esta idea y vamos a implementarla Sí. y se la llevamos al pastor y después el pastor a Sí. la junta y hay lo tantas, ponemos en oración. eso es lo primero que hay que hacer, porque usualmente si uno lo lleva así, uno se va a encontrar. Satanás no quiere que estas cosas sucedan porque son parte del plan de de Dios. Dios. Ajá. So, cada vez que hay algo que es parte del plan de Dios, usualmente recibe empuje. So, lo primero que hay que hacer es orar. Hay que ponerlo en oración, hay que reunirse entre padres que tienen sus hijos, que tienen esa misma necesidad, sí. ese mismo deseo de que su hijo obtenga una educación cristiana en vez de mandarla a la escuela pública. Entonces uno puede ponerse de acuerdo y decir, ¿sabes qué? Yo también tengo ese deseo. ¿Qué tal si hablamos con tal persona para ver si conseguimos un maestro que Sí. pueda y le damos tanto al mes en vez de pagar tanta suma al mes? Y después cuando ya tienen al maestro, vayan y hablen con la iglesia y digan, mira, tenemos esa idea, tenemos tantos padres que tienen tantos hijos interesados en ir a una escuela aquí en la iglesia. Ya tomamos la libertad de conseguir a alguien que se haya comprometido a dar las clases a los niños. Y nosotros como padres vamos a ayudar a llevarlos a paseos que tengan que sean espirituales, no para que aprendan cosas y socialicen. Y encima de eso, estamos buscando hacerlo aquí en la iglesia y buscar el apoyo. Entonces, yo estoy seguro que un plan así, ya mayormente hecho, traído a la iglesia, no va a ser tirado. Sí, Con mucha oración. aunque sea una o dos familias, únanse y traigan eso en oración y póngalo en plan. La verdad casi no se ve, pero sí No, se puede. La verdad es que no. Y yo también creo que sí se Sí puede. se puede. Amén. Entonces hay que poner eso en oración. Si tú estás en una iglesia pequeña donde hay padres que tienen niños que hay una necesidad de sacarlos de la escuela pública, la cual no deberían de estar en escuelas públicas. Y tanto porque sufrimiento por las pagas porque muchos padres sufren pagando esas, ¿cómo se llama? Los biles de las escuelas cuando hay un plan que Dios ha dejado. Wow, es increíble. Ujú. Dice, sería inmensamente mejor para sus hijos, para sí mismos y para la causa de Dios, de que quedasen en las iglesias menores donde es necesaria su ayuda, en vez de ir a la iglesia mayor donde debido a que no los necesitan, están en constante tentación de caer en inactividad espiritual. Y eso es peligroso. Muy peligroso para la Sí, vida espiritual. sí. La vida espiritual madura en actividad. Sí. Por ejemplo, cuando los discípulos estuvieron escondidos porque estaban temerosos a que le quitaran la vida cuando crucificaron a Cristo, estaban escondidos y estaban atemorizados. Pero cuando Cristo vino y se le apareció, Cristo no les reconvino acerca de por qué están escondidos o por qué no. Simplemente les dijo, id y predicad el evangelio. Porque al ellos ir y comprometerse con el dar la buena nueva a personas que no lo tenían, iban a estar movidos, activos. Entonces no hay tiempo para miedo, No. porque estás activo. No hay tiempo para esconderse porque hay una persona ya que necesita de mí, necesita mi oración. Entonces yo estoy mirando más allá de mí para ir a prestar ayuda a esa persona. Entonces, la mejor manera de crecer espiritualmente es activarse. Sí. Activarse. Nadie roba ladrillo que está pegado en casa.
El ladrillo que está a la orilla de casa, por mucho tiempo, con tiempo empieza a desaparecer. Pero ese ladrillo, ya cuando está puesto en el edificio, nadie lo va a robar. So, hay que ponernos en la obra, hay que ocuparnos para hacer la No lo obra de decimos Dios. nosotros, lo dice el Señor Amén. en su palabra. Amén. Hay que estar ocupados. Cada uno debe tener su propio ministerio de salvar las almas. Amén, amén. Es importante. Mira lo que dice esta cita. Dice, pienso en lo que deben sentir los ángeles al ver que se acerca el fin y que los que pretenden conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, se agrupan en comunidades, asisten a las reuniones y se sienten desanimados e insatisfechos cuando no se les predica lo suficiente como para que se beneficien sus almas y se fortalezca la iglesia, mientras que en realidad no están haciendo absolutamente nada. Están buscando comer de lo que se predica, pero en sí la persona no está haciendo la obra que estamos llamados a hacer. Y es lo que hemos venido diciendo, no es como ese que está, el que está en la orilla del partido, o sea, está viendo el partido, está criticando a todas las movidas que se han hecho, pero no hace nada. Prácticamente no está haciendo nada allá arriba, simplemente criticando, el fan. Entonces, en un aspecto, ella está diciendo que nuestras iglesias han venido a ser fans. Donde estamos diciendo, ve pastor, ve, y estamos diciendo, ve anciano, ve diácono, en vez de estar nosotros haciendo la obra, estamos empujándolo a ellos que hagan la obra, y si no lo hacen, lo criticamos. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros estemos ocupados. Ahora ella dice, pienso en lo que debe sentir los ángeles. So que los ángeles están observando cómo esta persona que en su vida no está haciendo nada para ayudar o salvar el alma de otra persona, pero está criticando todo lo que se hace. Pues estás ocioso. Porque está ocioso. El ocioso siempre está mirando a otro Siempre que está hace, criticando. está criticando, Siempre, no está contento, está en desacuerdo, Sí. no tiene nada que hacer, Sí. no tiene otra persona que salvar, Así es. va a estar ocioso. Así es. Entonces, queridos, si hay algo que hemos podido extraer de esta lección, es la importancia de mudarnos a lugares donde se necesite nuestra ayuda. No salir sin primero ponerlo en oración. No. Pedirle a Dios que nos muestre dónde quiere que vayamos. Y obedecer. Amén. Y buscar un lugar donde podemos ser de mejor ayuda. Tal vez es donde estás. Ahora, esto es el aspecto de la iglesia. El aspecto de nuestra casa en el campo es imperativo porque tu espiritualidad, Dios va a obrar, va a trabajar en el campo. So, el ir al campo es muy importante, mudarte al campo, y eso también comienza con oración. Pero la iglesia a donde vas a asistir tiene que ser una iglesia donde se necesite de tu ayuda, donde estés aportando y se vea que estás aportando, que no estás simplemente sentado todos los sábados sin hacer nada, sino es que estás trayendo a alguien a la iglesia, estás trabajando con ellos estudios bíblicos, estás dando un programa, o sea, estás involucrado, estás ocupado para Dios, y vas a ver si es que tú estás teniendo esa clase de problemas, si tu vida espiritual está básicamente sentada en el asiento de la iglesia sin hacer nada. Yo te retamos aquí, la familia Carranza, te retamos a que te involucres como un alma. Pídele a Dios, Dios mío, ábreme la puerta para que yo pueda llevar un alma a ti este año. Amén. Y vas a ver cómo va a cambiar tu espiritualidad. Amén. Sí, también a todos los que están aquí y han entendido el mensaje y han escuchado este mensaje, los exhorto a que tomen las cosas en serio. No estamos en tiempo para tomar las cosas a la ligera. La venida de Cristo está pronto
y nosotros necesitamos estar listos. Si Dios ha dejado todas estas cosas es para nuestro bien y Él sabe mejor que nosotros y nos ha dejado tanta sabiduría en sus libros para que nosotros podamos entender, tomar decisiones sabias para nuestro bien, para nuestros hijos, para nuestra familia. Oramos por ustedes para que tomen decisiones sabias y escuchen la voz del Señor y sigan sus pasos. Amén. Vamos a cerrar con una oración y bendiciones a todos. Oramos. Sí. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por la misericordia que has tenido con nosotros al traernos hasta este lugar. Ahora que vamos a dirigirnos a mi hogar, Señor, te pedimos tu guía, tu amparo y tu fortaleza y nos cuides, Señor. Te pedimos por todos los que están aquí en el chat, Señor. Bendice a cada familia, cada petición, Señor, escúchala. Personas que se quieren mudar, Señor, y no saben qué hacer, Señor. Tú dale sabiduría para que lo puedan hacer. Ayúdalos, Señor. Guíalos. No los dejes solos. Señor, así como lo hiciste con nosotros, Señor, te pido que lo hagas con ellos, Padre. Nosotros no somos ricos ni tenemos dinero, pero tú proveíste todo para que nosotros pudiéramos hacerlo, Señor. Así que, así como lo hiciste, yo sé y confío que lo puedes hacer por muchas personas que necesitan mudarse, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Dios Jesucristo. Amén.